Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana lunes el Ministerio de Trabajo retoma las negociaciones para intentar alcanzar un pacto para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. De momento no hay acuerdo con la patronal. Rubén Hernández. Reunión clave mañana donde veremos si finalmente se ha logrado rebajar la tensión que hasta ahora han mantenido el gobierno y la patronal. De momento en algunos sectores como el pequeño comercio o la hostelería, esa reducción de la jornada se ve con preocupación. Al haber menos rendimiento, pues para nosotros son pérdidas directamente, sin ninguna compensación económica por parte de nadie. A mí me gustaría que un trabajador ganara no 2.000, 3.000 euros, ¿no? La realidad es si se puede pagar. La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra la empresa de reparto Glovo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa contrata a sus repartidores como autónomos cuando deberían ser considerados empleados por cuenta ajena, lo que puede acarrear penas de cárcel de hasta 6 años. Hoy hablaremos de la labor que realizan los abogados de oficio. Su demanda está aumentando, pero sus condiciones precarias continúan. De hecho, los colegios de abogados están notando un bajón de esta figura precisamente por esto. Los ganaderos vuelven a alzar la voz por el precio de la leche. Vuelve a caer y ya se ve muchos lineales por debajo de los 80 céntimos. Supone ventas a pérdidas. Martina Carrión. La leche vuelve a ser utilizada como producto reclamo. Su precio litro ha bajado por debajo de los 80 céntimos en muchos lineales, por debajo de los precios de coste, algo que prohíbe la ley de cadena alimentaria. Así lo ha denunciado UPA. Continúa la inestabilidad del tiempo en Castilla y León. Eso sí, este domingo se espera que las temperaturas vayan subiendo y que las precipitaciones sean débiles y dispersas. Les ampliamos en breve. Entre el 5 y el 6% de los ingresos por lesión medular en los hospitales son consecuencia de una mala zambullida. Este verano se apela a la prudencia. El calor extremo en algunas ocasiones puede ser mortal, afectando especialmente a los grupos más vulnerables como las personas mayores. Para protegerles y concienciarles de los riesgos que conllevan las altas temperaturas, Cruz Roja ha lanzado la campaña En Guardia contra el calor. En unos minutos les contamos más detalles. En Castilla y León son cerca de 2 millones de hectáreas de monte de utilidad pública, un 25% de las más de 7 millones del conjunto nacional, en cada comunidad gestionadas por las instituciones públicas territoriales. La red de montes públicos nace con el objetivo de poner en común ejemplos de éxito y de fracaso en la explotación de estos montes, con la provincia de Soria como epicentro del proyecto. Anoche Ponferrada se envolvió en el misterio de los templarios. El Santo Grial y el Arca de la Alianza llegaron hasta los sótanos del castillo entre una impresionante multitud de antorchas. En principio sí que el apoyo, quizás también habría que ver qué tipo de sectores, ¿no? Y sobre todo estar atentos al ensayo y al error. Creo que reducir una jornada laboral igual no es la mejor medida para cubrir agujeros. Creo que debería ser mejorar las condiciones de trabajo. Yo como obrero me parece fenomenal, siempre y cuando no nos bajen el sueldo. Me parece viable. Hace muchos años se trabajaba 56 horas, se pasó a la jornada de 50 horas, no pasó nada y de las 50 pasamos a las 40. Bueno, como ven, son muchos los trabajadores que ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Eso sí, sin embargo, las pequeñas empresas del sector del comercio o de la hostelería, por ejemplo, están en contra. De momento hay mucho por negociar y mañana, Rubén, ya hay una nueva reunión. Y en ese encuentro, Pedro Pablo, el primer gran objetivo será intentar reconducir las negociaciones tras las fuertes discrepancias que hasta ahora han tenido el Gobierno y la patronal. Es cierto que en los últimos días la tensión parece haberse rebajado algo y mañana se espera que el Ministerio de Trabajo presente a sindicatos y empresarios una propuesta más flexible que la inicial y que contaría además con el apoyo del Ministerio de Economía, es decir, con el apoyo de la parte del PSOE del Gobierno partidaria de intentar
intentar un gran acuerdo con todas las partes. De momento sobre la mesa sigue estando esa intención de reducir este mismo año la jornada a 38 horas y media y al próximo a 37 y media. Una reducción que en algunos sectores preocupa. Los pequeños comerciantes rechazan la reducción de la jornada laboral, una medida que además pretenden imponer desde el Gobierno pasando por alto la opinión de la patronal. Yo estaría encantado que trabajaran menos y ganaran más. Pero, por ejemplo, si el Gobierno te exige que trabajen menos horas, podían, digamos, hacer la propuesta de que vamos a bajar las cotizaciones sociales, por ejemplo, que al empresario le cueste menos tener ese obrero pagándole lo mismo. De llevarse a cabo, los comerciantes advierten que repercutirá negativamente en sus negocios. La carga de trabajo recaerá en el empresario y perderán poder adquisitivo. Si el obrero va a trabajar menos horas, al final lo que va a ocurrir es que el empresario va a tener que suplir las horas que no trabaja él. El sector de la hostelería, con horarios diferentes, ve con dificultad aplicar la reducción de jornada. Pero me parece bastante complicado, no sé, porque aparte no solamente hay jornadas de trabajo de jornada completa, hay medias jornadas, hay gente que se le contrata por 10 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una persona que trabaja 10 horas va a tener que hacer 9 y media. Esto es ciencia exacta, precisamente hostelería, que no sabemos cuándo llegan los clientes. Los comerciantes y hosteleros defienden que con la jornada de 40 horas semanales se garantiza la conciliación y no se perjudica a las pequeñas empresas que afrontan un momento complicado. Y la empresa de reparto Globo se enfrenta a un delito contra los derechos de los trabajadores. Pese a lo que ya dictó el Tribunal Supremo, se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones. Ahora, la Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra su fundador, Lucía Reñó. Sí, el Ministerio Público acusa a Óscar Pierre, consejero delegado y cofundador de Globo, de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores. Y es que esta empresa ha estado contratando a sus trabajadores como autónomos cuando deberían ser considerados empleados por cuenta ajena. La legislación laboral prohíbe esta práctica y el Código Penal lo castiga con penas de cárcel de 6 meses a 6 años. Globo acumula ya numerosas sanciones, pero sigue manteniendo su modelo de negocio. Cabe destacar que la mayoría de esos repartidores son personas extranjeras que se ven obligados a darse de alta como falsos autónomos para sobrevivir. Se estima que en España hay unos 400.000 migrantes en esta situación. Al día te puedes hacer en días de semana, aquí en Valladolid te puedes hacer 40, 50 euros en días de semana. Ya los fines de semana cambia la cosa. Se llama Juan y lleva poco más de un año en España. Vive al día gracias a los pedidos que reparte. Cuantos más, más dinero, pero también más precariedad. Estás todo el día en la calle. Hay gente, está siempre el peligro de los demás conductores que a lo mejor no saben manejar muy bien. Como él, miles de riders en toda España y en la comunidad buscan un empleo estable, regularizado y con las mismas condiciones laborales que los demás. Tanto las bolsas, el reparto, como los vehículos en los que se mueven, o bicicletas, o patinetes, o motos, o lo que circulen, corre a cargo suyo. Porque el modelo de negocio de plataformas como Globo está basado en falsos autónomos, pese al fallo del Supremo que lo prohibió. Le sale más barato a los empresarios incumplir la ley y pagar las sanciones que cumplir con la ley y con los derechos de los trabajadores. No solo lo apuntan los sindicatos, también los propios trabajadores. Para uno poder aportar al país como se debe y ya que nos están dando la oportunidad de venir acá y venir a trabajar, o sea, hacer las cosas bien. Se estima que en Castilla y León hay unos 1.200 trabajadores ejerciendo como falsos autónomos sin aparecer en alta de la Seguridad Social. Una gran mayoría de ellos personas migrantes y en situación de pobreza. Las solicitudes de justicia gratuita están aumentando. A las personas que no pueden contratar un abogado porque no tienen recursos, se le asigna uno de oficio. Del otro lado, los colegios de abogados están notando un descenso de los letrados inscritos en ese turno de oficio como queja por su baja retribución y los retrasos que tienen para cobrar. La justicia gratuita es un derecho constitucional, aunque para acceder a ella hay que cumplir algunos requisitos. Se toma en consideración el IPREN, el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, que es el que determina la capacidad económica
para este caso conceder o no la justicia gratuita. Y va en función también de los miembros que componen la unidad familiar. Los abogados de oficio asisten todo tipo de casos para los que se distribuyen en guardias dependiendo de su especialidad. Desde la primera asistencia al detenido en comisaría a altas horas de la madrugada hasta la finalización del mismo con los recursos pertinentes. Pero los letrados inscritos como abogados del turno de oficio han descendido un 10% en los últimos años y los que siguen llevan meses manifestándose. La reivindicación más importante es que se nos retribuya la totalidad de los trabajos que estamos obligados a desempeñar por mandato normativo o por disposición, por petición judicial. Y también reclaman una actualización de los baremos que perciben para proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos. Los tribunales de Castilla y León han experimentado un aumento de los asuntos de casi el 44% en el primer trimestre de 2024. Duplica al registrado en el conjunto del país en este mismo periodo. Por jurisdicciones, la que más ha incrementado su actividad es la civil, más de un 77%, seguida de la social, con un 58,7%. También aumentan los asuntos contenciosos administrativos, un 27%, y los penales, un 16%. Este importante incremento de la actividad en los tribunales tiene que ver con la huelga que los letrados de la Administración de Justicia mantuvieron entre enero y marzo de 2023. Un hombre de 53 años fallecía anoche en este accidente de tráfico en la A1 en Burgos. Los bomberos tuvieron que excarcelar a la víctima por lo dañado que estaba el vehículo y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. Precios de la leche vuelven a caer y ya se ven en muchos lineales por debajo de los 80 céntimos. Un producto reclamo con ventas a pérdidas. Es una práctica, Martina Carrión, que está prohibida. La leche como producto básico de la cesta de la compra vuelve a ser objeto de prácticas abusivas a la hora de poner los precios en los lineales. Así por lo menos lo está denunciando el sindicato agrario UPA, que señala directamente hasta 16 distribuidoras dentro del territorio nacional. Un comportamiento que está perseguido por la Ley de Cadena Alimentaria, que establece con claridad que el precio de los alimentos debe conformarse desde el origen al destino y no al revés. Hay un acuerdo, un posible acuerdo por parte de las industrias distribuidoras, de las empresas distribuidoras, supermercados, etcétera, etcétera, para bajar el precio de la leche y volverlo a utilizar como producto reclamo, aun vendiéndolo a pérdidas, algo que está prohibido. Según los cálculos realizados por UPA, los costes de producción se situarían en 50 céntimos litro para los ganaderos, entre 20 y 25 para la industria y entre 15 y 20 para la distribución, por lo que vender por debajo de unos 85 céntimos el litro estaría incumpliendo la ley. Informaciones que está documentando para darle traslado a la Agencia de Información y Control Alimentario. Va a pasar a ser una agencia con todas las funciones, pues como la Inspección de Trabajo, como la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera. Y cuanto antes se le dé a la ICA ese carácter, mucho mejor para nosotros, que pueda ya investigar y sancionar directamente. Unos precios que son vitales para mantener el sector lácteo en Castilla y León, que desde 2019 ha perdido un tercio de las explotaciones, pasando de 1.077 a las 711 actuales. Y este fin de semana, que arrancaba con inestabilidad, parece estar remitiendo. Comienzan a subir las temperaturas y se espera, Mario Pérez, un tiempo bastante más seco. Pues sí, como les comentábamos, continúa la inestabilidad del tiempo en Castilla y León. Eso sí, de cara a la jornada de hoy domingo, se espera que las temperaturas vayan subiendo y también se esperan algunas precipitaciones con algo de nubosidad en algunas de las provincias de Castilla y León. En cuanto a las mínimas, podremos esperar temperaturas por debajo de los 15 grados y de cara a las máximas se alcanzarán incluso los 30 grados, superando en todas las provincias los 25. Un preámbulo de lo que nos espera esta semana. De cabeza no, con cabeza sí. Y ante la mínima duda, no saltes.
Han visto una campaña nacional para hacer un llamamiento a la prudencia de los bañistas. Una advertencia para evitar accidentes con consecuencias fatales como lesiones medulares. Un 6% de los ingresos por este tipo de lesiones son consecuencia, Cristina Pastor, de una mala zambullida. Sí, una mala zambullida puede estropearnos el verano y en el peor de los casos puede condicionarnos de por vida si sufrimos una lesión medular. La prudencia es el mejor aliado. Además, está prohibida su práctica en lugares como este puente de Palencia, donde la pasada semana la policía local tuvo que amonestar a 4 jóvenes por lanzarse desde aquí al río Carrión. Con la llegada del verano aumenta la actividad acuática en las piscinas, pero también en espacios naturales como ríos, pantanos o playas. Aquí es donde mayor riesgo podemos encontrar. El problema es que muchas veces no conocemos la profundidad, hay obstáculos como rocas, troncos, y si nos lanzamos de cabeza, aunque tengamos una buena técnica, podemos tener una lesión grave, una lesión en la región cervical, y eso conlleva una lesión medular, que es algo grave. Una lesión que puede ser irreversible. Se va a ver alterada pues toda la movilidad de las piernas y brazos, de la sensibilidad, alteraciones esfinterianas, disfunción sexual, bueno, una tetraplegia, digamos. Y son lesiones que nunca se recuperan al 100%. Para evitarlo, lo principal es que la gente conozca dónde se mete, que tome conciencia de dónde va, si hay servicio de socorrismo que haga caso y obedezca, pues son gente profesional. Las lesiones medulares por zambullida se pueden prevenir siendo cautos y teniendo una buena técnica. Si yo me quiero saltar aquí, tendré que verificar lo que hay debajo. Me meto tranquilamente, exploro el sitio y veo que está limpio, de que no ha venido un árbol ayer. La mayoría de los pacientes atendidos con lesiones medulares por zambullida son varones de entre 15 y 44 años. La prudencia y usar la cabeza serán sus aliados este verano. Y otro peligro también, las olas de calor afectan gravemente a las personas mayores y Cruz Roja ha impulsado una campaña para protegerles. Lidia Bartolomé, de las altas temperaturas. Sí, en guardia contra el calor, así se llama la campaña que ha lanzado Cruz Roja para concienciar y proteger a la población, especialmente a los más vulnerables de los peligros de las olas de calor. Aquí en Salamanca, por ejemplo, se están llevando a cabo diferentes actividades de prevención, pero también se están realizando llamadas telefónicas a más de 2.500 personas mayores. En esas llamadas telefónicas se les recuerda los riesgos de las altas temperaturas y también se ofrece información sobre recursos sanitarios. Todos los veranos se dan los mismos consejos e incluso resulta repetitivo, pero aún así hay personas que con calor realizan acciones que ponen en riesgo su salud. La verdad es que parece claro, pero seguimos viendo a las personas haciendo ejercicio físico a las 4 de la tarde. A lo mejor dice, me voy a las 4:30 a andar. Digo, no, porque hace mucho calor y te va a dar por ahí algo, ya, ¿qué hacemos? Por lo tanto, es importante seguir repitiendo que agua, sombra y descanso son siempre la clave. No lo sé la gente por qué hace estas burradas, sabiendo que cuando hay mucha temperatura hay que tratarse y si es posible no salir en las horas que no se deben. Una gorrita, unas gafas de sol y si tenemos que salir a la calle, un protector solar. Cruz Roja además realiza actividades como esta cata de agua para sensibilizar y evitar un golpe de calor. Bueno, realmente no es importante saber qué tipo de agua, es saber que tenemos que hidratarnos. A mí me parece muy bien, pero teníamos que ser más conscientes de lo que somos. Más calor más te tienes que hidratar, porque si no ya no sabes lo que te va a pasar. Un mareo y pasas arriba. Y recuerdan también que es vital consultar a un profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de 1 hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas. La provincia de Soria se va a convertir en el centro de la red estatal de montes públicos. Se quiere poner así en común modelos de gestión forestal de todo el país y ofrecer un soporte a pequeños ayuntamientos en la explotación, Iago Benavides, de sus montes. Sí,
Y es que las cerca de 2 millones de hectáreas de monte de utilidad pública de Castilla y León suponen una cuarta parte del total nacional. En cada comunidad son gestionadas por las instituciones públicas territoriales. Esta red de montes públicos nace con un presupuesto superior al 1 millón de euros, con el objetivo de poner en común experiencias de éxitos y de fracaso en la explotación de estos montes a lo largo de todo el país. Será con la provincia de Soria como el centro de diversos encuentros entre instituciones, expertos y gestores forestales, y por el momento son 7 empleos generados de manera directa en esta provincia. Las cerca de 2 millones de hectáreas de monte público de Castilla y León suponen cerca del 25% de las 7 millones del total del país. En cada comunidad, el modelo de explotación de estos montes se gestiona desde las instituciones territoriales. Trabajan de una manera más o menos independiente y aquí lo que pretendemos es conectar. ¿Cómo? Pues con jornadas técnicas, con cursos de formación, compartiendo buenas prácticas. Son los objetivos con los que nace la Red Estatal de Montes Públicos, de especial relevancia para ayuntamientos de menor tamaño que albergan la propiedad de gran parte de esta superficie forestal. En una parte están asesorados en esos montes de utilidad pública por la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, ¿no? Pero hay otra parte de patrimonial, de montes patrimoniales de los ayuntamientos, lo que se llama libre disposición, y ahí lo que pretende la red es darle un soporte de información. La iniciativa la desarrolla la empresa soriana CSFOR en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, también ubicado en Soria, lo que pretende convertir a la provincia en el epicentro de la red. Que Soria también sea un poco ejemplo y todas las buenas prácticas que salen de aquí, poderlas compartir con otros servicios de gestión forestal. Cuenta con un presupuesto de 1.134.000 euros de fondos europeos, con un plazo de ejecución que finaliza a final de 2025. A estas horas, Francia está inmersa en la segunda vuelta de sus elecciones legislativas. Nadie parece dudar de la victoria de la ultraderecha, pero lo que no está tan claro es si ese triunfo será tan amplio como en principio se pensaba. A las 12 del mediodía, casi el 27% de los electores ya habían votado, la participación más alta en décadas. En este autobús llegaban hace 2 semanas los migrantes procedentes de Mali y Senegal hasta Villa Quilambre, León, todos refugiados con orden de protección internacional. Desde entonces están en ese antiguo hotel cerrado en 2013. Esas imágenes ocuparon espacios informativos a nivel nacional, colocando sobre esa localidad todo un foco mediático. Aunque parte de ella no les recibió de la mejor manera, 2 semanas después, la situación, Thais Lozano, parece ser diferente. Sí, esa tensión vecinal que marcó los días previos a su llegada ha ido desapareciendo hasta ser prácticamente inexistente. 2 semanas después de llegar aquí como refugiados al chalet del Pozo, la vida de estos migrantes está muy tranquila entre paseos y práctica de deporte, como ven, porque en estos momentos continúan jugando a fútbol aquí a mi espalda. Hoy hemos hablado incluso con alguno de ellos. En Villarrodrigo de las Regueras reina una calma difícil de imaginar hace unas semanas, cuando las protestas vecinales pedían que los migrantes no se instalasen en este chalet del Pozo. ¡Paremos la entrada! ¡No pueden entrar! La tensión se ha esfumado y 15 días después de su llegada, vecinos y refugiados conviven en paz. Contribución al León sí se les ve, ¿no? Y además con una tranquilidad enorme y mientras sean esas circunstancias no tenemos por qué quejarnos de nada, porque yo creo que tenemos que acoger lo que podamos. Sí, suelen pasear de 4 o 5 juntos, porque claro, de uno en uno los pobres no se atreven, pero bueno, se les ve bien y agradables. Cruzan, eso sí, pocas palabras. Es que el idioma pues te interrumpe el decirles, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hombre, les vemos por aquí, nos cruzamos con ellos, pero claro, la barrera del idioma es complicado. Una barrera que ellos mismos tratan de echar abajo. Algunos ya han aprendido palabras en castellano, como Mohamed y Lamin. Sí, me gusta España. Yo quiero vivir en España. Mohamed ha dejado a sus padres en Mali. Lamin, padres, mujer y 3 hijos en Senegal. Madre, padre, sí, Mali. Madre, padre, hijo, hijas, familia. Hasta que puedan volver a reunirse con ellos y a la espera de un destino definitivo, su vida pasa tranquila en León, entre deporte y paseos.
Es el momento en el que un escalador era rescatado ayer en Cubillas de Arvas. El león se cayó desde una altura de 15 metros sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de León. Y también ayer otro escalador tuvo que ser rescatado en Galayos, en Ávila, tras despeñarse por una vía escalada unos 55 metros. El hombre tenía fracturada la cadera y una hemorragia interna de gravedad en la pelvis. En Valladolid, en Medina del Campo, un hombre ha sido detenido después de amenazar con un hacha a su compañero de piso. Además, le robó 450 euros. Fran Calvo, cuéntanos. Sí, se le acusa de un delito de amenazas graves porque llegó a lanzarle el hacha a su compañero de piso, aunque éste logró esquivarla, y de otro delito de hurto porque al salir del domicilio se llevó el dinero procedente del alquiler del resto de compañeros. El detenido, tras declarar ante el juez, ha sido puesto en libertad con cargos. Y hablamos ahora de una investigación de la Universidad Católica de Ávila que ha demostrado los beneficios del ejercicio físico y la fisioterapia. Roberto Ponce, en personas con demencia. El trabajo se inició a mediados de 2022, parte de aquí, de la Universidad Católica de Ávila, y las conclusiones respaldan en primer término el trabajo de los fisioterapeutas y en general de lo que hacen en los centros sociosanitarios, que se basan principalmente en mejorar la vida de sus usuarios. A mediados de 2022 comenzó el trabajo que parte de la Universidad Católica de Ávila en colaboración con 3 entidades del tercer sector. Sus fisioterapeutas han sido fundamentales junto a 35 pacientes con deterioro cognitivo leve moderado en busca de evidencias. Nos centramos en variables funcionales como el control, el equilibrio, la marcha, las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque en una demencia tipo Alzheimer o cualquier otra demencia se produce un deterioro cognitivo, pero también un deterioro físico. Propusieron ejercicio de varios tipos durante 12 semanas. Al principio en un ejercicio aeróbico, una parte más anaeróbica, y luego ejercicio de fuerza y flexibilidad y coordinación. Después estuvieron 6 meses sin aplicar el protocolo. En esta segunda fase ha sido cuando han valorado los resultados del proyecto. La evidencia científica lo que nos dice es que el ejercicio es capaz de favorecer la creación de nuevas neuronas, la creación de nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre neuronas. Por lo que la investigación ha sido satisfactoria. Pone mucho más en valor el trabajo del sector sociosanitario. Se debe cuidar a nuestros mayores por el hecho de que continúen su vida de la mejor forma posible. Unas conclusiones que quieren trasladar a divulgaciones científicas para que sirva de herramienta en los centros sociosanitarios. Fíjense en estas imágenes. Se ha venido abajo la torre de la iglesia de la localidad leonesa de Villaturiel. Lo ha hecho justo el día anterior a que comenzasen los trabajos de restauración de una iglesia en la que no se daba misa desde hace ya tiempo por el riesgo que tenía la estructura de más de 200 años de antigüedad, en la que ya habían aparecido algunas grietas, según denuncian sus vecinos. Y en Tordesillas hemos visto hoy una de las imágenes más curiosas del día. Más de medio centenar de SEAT 600 se han dado cita en la tradicional concentración nacional de este vehículo que muchos en Arbalerio aún guardan en su recuerdo. Sí, el 600 es un coche recordado con cariño por muchos y no solo por los nostálgicos que se están dando cita en esta concentración nacional de este tipo de vehículos en Tordesillas. Se trata de un coche al que muchas familias pudieron acceder a partir de finales de los años 50, que es cuando comenzó su fabricación en España, y dada su robustez y su dureza hacía que pudiera venderse y revenderse de tal manera que todo el mundo acababa teniendo uno, y por eso su nombre del ombligo, porque todo el mundo tenía uno. De fabricación española. El 600 es que es nuestro, Made in Spain. Motor trasero y líneas redondeadas, de ahí su apodo de pelotilla. El 600 es uno de los coches históricos más implantado en el imaginario colectivo. El primer coche que tuve yo fue un 600. Y entonces pues los tengo mucho cariño. Mi abuelo compró un 600 comercial. Yo de hecho cuando me casé pues tuve 600. Aunque parezca mentira dado su pequeño tamaño. Se metía toda la familia al canario y a la suegra. Y podía aguantarlo porque era y es un coche robusto. Hay que ir mirando la bujita, cuando sube la temperatura se levanta el pie, cuando baja la temperatura se le da al pie
y ya está. Aunque de vez en cuando necesite una ayudita. Algunas cosas hay que hacerlas. Hace poco el carburador, es como las personas mayores. Tomamos las pastillas y todo, vamos tirando. Fueron muchos cientos de horas, que esas no las he contado. Luego da material que se metió nuevo y cariño mucho. Todo el cariño del mundo. Cariño y mucho es lo que los dueños les dan a estos más de 70 SEAT 600 para que luzcan así de lustrosos y transformen la Plaza Mayor de Tordesillas en una estampa más típica de otra época. En El Bierzo, el Ayuntamiento de Corullón ha dado el primer paso para la recuperación del poblado minero de la Peña del Seo, un lugar con mucho encanto que quedó en ruinas tras su abandono hace ya más de 50 años. Muros de piedra en ruinas. Era lo que quedaba del lugar donde un día fue fuente de riqueza por la extracción de wolfram. Ahora el Ayuntamiento de Corullón ha restaurado el antiguo economato del poblado minero para convertirlo en el centro de visitantes Montaña Negra. No solo reconstruíamos muros, sino hemos reconstruido el recuerdo y la memoria de todas las personas que trabajaron y vivieron aquí. El wolfram fue uno de los minerales más preciados para armamento militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí llegaron a trabajar 300 personas. Aquí se llegaron a sacar hasta 6 toneladas de wolfram al mes. El poblado estaba compuesto por 10 pabellones en los que había una cantina, una escuela y 42 viviendas. Por eso no querían que la reconstrucción del economato rompiera la imagen del conjunto. De manera que dejamos las paredes de piedra desnudas, sin revocar, las ventanas con unos huecos muy minimalistas en las que prácticamente te pareciera que sigue sin haber ventana. Y también un original tejado con acabado en espejo para reflejar el entorno, el cielo o la peña. Para ello, la Diputación de León ha subvencionado con 270.000 euros el proyecto en el marco del Plan R. Rehabilitar, recuperar, reactivar. Así, Montaña Negra será centro de visitas y actividades para mantener vivo el recuerdo y la historia de un patrimonio industrial y cultural que vuelve a respirar entre las montañas del Seo. El Festival de Folk de Segovia cumple ya 40 años de celebración. Es una cita muy importante que siempre reúne a un numeroso público. Se contó con grupos de Albacete, Salamanca o Guadalajara. Y anoche la leyenda volvió a envolver de misterio en la noche ponferradina. El gran maestre de la Orden de los Templarios trasladó el Santo Grial y el Arca de la Alianza hasta los sótanos del castillo, acompañado por sus caballeros y ante la mirada de un público multitudinario.